Yo, Luis, presidente del grupo Luis. Ante los demás, soy un hombre frío e inexpresivo, un jefe temido. Pero solo yo sé que mi mayor deseo en la vida es casarme con Javier y convertirme en su esposo dedicado y cariñoso. 1. Las luces de cristal en el lugar de la boda deslumbraban. Pero mi mirada estaba clavada en la persona al final de la alfombra roja. Ahí está Javier. Llevaba un traje a medida, con los hombros tan perfectamente alineados que parecían dibujados con un transportador de ángulos. Su forma de caminar era tan elegante que estuve a punto de soltar un grito de emoción. Exudaba un aire de no acercarse a 3 metros a la redonda. Incluso su sonrisa fingida me tenía completamente cautivado. Dios mío, qué belleza de hombre. La primera vez que lo vi presidiendo una cumbre empresarial, quedé completamente fascinado. Cuando llegué a casa, reproduje el vídeo de su discurso 800 veces. Incluso puse su tos como tono de llamada en mi móvil. Y ahora, iba a casarme con él. Gracias al cielo, gracias a la tierra, gracias a mis abuelos y a mis padres. Para ser sincero, esta boda solo fue posible gracias a mi insistencia. Todo empezó cuando mi padre me presionó para que me casara. Yo había llevado el grupo Luis a la cima sin darle ni un solo problema. Pero el hombre, deseando tener un nieto, me presionaba todos los días para que encontrara pareja. Me dio una lista de posibles candidatos. Todos eran hijos de algún que otro empresario importante. Mira a estos chicos, ¿acaso no son mejores que ese tal Javier? De buena familia y con personalidad más alegre, me decía mi padre mientras intentaba convencerme. Yo perdí completamente la compostura. Me aferré a su brazo como si me fuera la vida en ello. Las lágrimas cayeron como un collar de cuentas que se rompe. Mi nariz goteaba y estuve a punto de mojarle la manga. No quiero a nadie más, solo quiero a Javier, me casaré con él o no me casaré con nadie. Lloraba desconsoladamente. Eres un alfa, no puedes ponerte así. Papá, estoy realmente enamorado de él. Si no vas a pedir su mano, no comeré, no iré a trabajar y me quedaré en casa llorando todos los días. Mi padre, ante mi actitud tan infantil, solo pudo sonreír con resignación. Bueno, está bien, me rindo, iré. Al instante dejé de llorar y estuve a punto de arrodillarme para darle las gracias. ¿Quién iba a decir que, justo en ese momento, la familia de Javier estaba con problemas de liquidez, como una hormiga en una olla hirviendo? Cuando sus padres escucharon que la familia Luis estaba dispuesta a ayudar y que además conseguirían un nuero de primera categoría, aceptaron de inmediato. Señor Luis, llegó frente a mí, con una voz tan fría como el hielo. Sus ojos mostraban total indiferencia. Parecía que esta boda no era el acontecimiento más importante de su vida, sino un objetivo más que debía cumplir en el trabajo. Emocionado, tomé su mano. En el momento en que mis dedos rozaron su piel, sentí una descarga eléctrica. Dios mío, su mano era tan suave, tan fresca, como un pudín helado. Sin poder contenerme, caí de rodillas con un pom. Levantando la cabeza hacia él, exclamé: Javier, desde hoy eres mi cielo, mi tierra, lo más preciado de mi corazón. Te cuidaré como te mereces. Esa rodada dejó a todos en silencio. El rostro de Javier se oscureció al instante. Las miradas de los invitados se clavaron en mí como focos. Me di cuenta de que me había dejado llevar por la emoción. Me levanté rápidamente. Con una sonrisa amplia, dije: disculpen, estaba tan feliz que no pude contenerme. Desde hoy, era mío. Que nadie intentara quitármelo. Que tengamos una buena relación profesional. Javier retiró la mano sin expresión alguna. Parecía que incluso una pequeña mueca se dibujó en su rostro. Sí, una buena relación profesional. Sonreía de oreja a oreja. No me di cuenta de que un hombre no muy lejos nos observaba con una mirada tóxica y pegajosa. Era un hombre de cabello hasta los hombros, pálido como el papel, con aspecto enfermizo. Más tarde supe que se llamaba Julián y era el hermano menor de Javier. 2. Tan pronto como terminó la ceremonia, Javier se giró y caminó hacia el camerino. Su espalda parecía gritar: no me molestes. Lo entendí perfectamente. A los introvertidos no les gustan los lugares concurridos. La primera regla para ser un buen esposo es comprender los sentimientos de tu pareja. Así que agarré una botella de agua mineral a temperatura ambiente y lo seguí. Planeaba, primero, darle el agua para ganar puntos y luego aprovechar para acercarme a él. Abrí la puerta con cuidado y asomé medio cuerpo. Javier giró la cabeza de inmediato, con la mirada tan fría que parecía arrojar hielo. Me asusté tanto que casi se me cae la botella de agua. Señor Luis, ¿qué desea? Su tono era frío y seco, como si hubiera levantado un muro a su alrededor. Me puse nervioso y comencé a tartamudear. Mis orejas se pusieron tan rojas como un camarón hervido. Venía a traerte agua. Después de la ceremonia debes tener sed. No es necesario. Por favor, retírate. Quiero estar solo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría que cayó sobre mí. Mi corazón se enfrió al instante y sentí que mis ojos se humedecían. Lo siento, no quería molestarte. Dije eso y salí corriendo. Las lágrimas se agolparon en mis ojos y comenzaron a caer con un pom sobre el suelo. Maldición. Otra vez llorando. Luis,
¿Puedes ser un poco más fuerte? No es más que un pequeño rechazo, no es para tanto. Me sequé las lágrimas con fuerza y saqué mi móvil para animarme. Mirando mi reflejo en la pantalla, me hice un gesto de ánimo. Luis, adelante, el amor puro nunca se rinde, perseguir a un hombre de hielo, claro que puedo. 3. Terminado el banquete de bodas, los invitados se habían ido en su mayoría. De repente, vi a Javier y a Julián sentados en un banco conversando. Julián, con un vaso de zumo en la mano, se acercó a su hermano y le dijo en voz baja: Hermano, la familia Luis es tan poderosa, ¿crees que te harán daño, aprovecharán para absorber nuestra empresa? Yo, que tenía un abrigo para Javier en la mano, estaba vigilando desde detrás de una columna. Hacía un poco de fresco y pensé que sería un buen momento para ponerle el abrigo y demostrar mi preocupación. Al escuchar las palabras de Julián, sentí un pequeño pesar en el corazón. Yo tenía buenas intenciones con Javier, ¿por qué este chico me trataba como un villano? Bueno, ya que era el hermano de Javier, no le daría importancia. Finalmente, Julián se fue. Me acerqué con entusiasmo para entregarle el abrigo, pero antes de que pudiera hacerlo, Javier me dijo: Señor Luis, debemos regresar. Su tono era tan plano como cuando da una orden en el trabajo. Mi mano se quedó a medio camino y guardé silenciosamente el abrigo. Sentí un poco de decepción en el corazón y mis ojos comenzaron a arder. No puedo llorar. No es más que un abrigo que no pude entregar, habrá otra oportunidad. Parpadeé con fuerza para contener las lágrimas. Está bien, te acompaño a casa. Volví a sonreír, con las orejas enrojecidas. Él no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia el aparcamiento. Lo seguí con la mirada, animándome en silencio. Luis, sigue adelante. El camino para convertirte en el esposo perfecto es largo y difícil. No solo tienes que conquistar a Javier, sino también a su hermano. Tú puedes. 4. El apartamento era un ático dúplex de estilo minimalista, en blanco, negro y gris. Frío, tal como Javier. Pero a mí me gustaba. Javier se dirigió directamente hacia la habitación principal, y de vuelta, me lanzó una frase. La habitación principal es mía, tú te quedas con la secundaria. De acuerdo, acepté rápidamente. Mientras pudiera estar a su lado, no importaba si era la secundaria, el balcón o incluso el cuarto de la escoba, me daba igual. ¡Pum! La puerta de la habitación principal se cerró y yo me quedé fuera. Después de unos segundos en blanco, no pude evitar sonreír. Cuando la puerta se cerró, se levantó una ligera brisa que trajo el aroma de mi esposo hasta mi nariz. Era embriagador. Colgué su abrigo, fui a la cocina a revisar el agua, la electricidad y el gas. Una de las habilidades básicas del esposo perfecto, mantener la casa en orden. De vuelta en la habitación secundaria, me revolví en la cama sin poder dormir. Mi cabeza estaba llena de la imagen de Javier, su voz fría, su mirada distante, sus dedos largos y esbeltos, y la sensación de su mano cuando la tomé. Finalmente, me levanté y me senté en el sofá del salón, mirando la puerta cerrada de la habitación principal. Una y otra vez confirmaba que realmente me había casado con Javier. Me quedé allí, cuidándolo, hasta que amaneció sin sentir cansancio. Puse el despertador a las 6 de la mañana para prepararle a Javier un desayuno que cuidara su estómago. Sabía que sufría de problemas estomacales y no podía comer cosas picantes ni irritantes. Cuidar su estómago era el primer paso para convertirme en el esposo perfecto. 5. A las 7 en punto de la mañana, entré corriendo a la cocina. Me quedé vigilando la olla todo el tiempo, removiendo cada 5 minutos. Justo cuando las gachas estaban listas, Javier salió de su habitación. Llevaba su traje impecable, el cabello perfectamente peinado. De nuevo convertido en el intachable presidente Javier. Javier, ya estás despierto. Corrí hacia él con el tazón humeante de gachas. Te preparé estas gachas para cuidar tu estómago. Busqué la receta especialmente, seguro que te encantarán. Pero él se giró hacia la entrada, con un tono indiferente. No es necesario, desayunaré en la oficina. Su rechazo fue directo y sin rodeos. Mi mano se quedó suspendida en el aire, sintiendo un vacío en el estómago. Había estado cocinando durante una hora entera. Javier. Lo seguí y me puse delante de él, con la voz temblorosa. Solo un pequeño sorbo, por favor, ¿solo uno? Señor Luis, no hace falta. Abrió la puerta y se fue sin siquiera mirarme atrás. En el momento en que la puerta se cerró, no pude contener las lágrimas. Mordí mis labios con fuerza para intentar contenerlas. Realmente quería cuidarlo, quería ser bueno con él. No pasa nada, seguro que hice el desayuno demasiado temprano. Si lo hago un poco más tarde al mediodía, seguro que Javier lo probará. Al mediodía, volví a salir corriendo hacia su oficina con una fiambrera térmica. Dentro llevaba unas gachas recién hechas y 2 platos de carne y 2 de verduras. Lo envolví con 3 capas de aislante térmico para que no se enfriara. Me quedé plantado frente al edificio de su empresa como una estatua esperando a su amado. Tenía las piernas dormidas cuando finalmente vi aparecer a Javier. Javier, corrí emocionado hacia él, ofreciéndole la fiambrera. Cómetelo mientras esté caliente, te lo he preparado de nuevo. Él frunció el ceño, con un tono impaciente. Señor Luis,
Ya le dije que no hace falta. Soy tu esposo y quiero cuidarte. Me quejé en voz baja, con los ojos enrojecidos. No se preocupe, señor Luis. Dijo eso y se giró para entrar en el comedor de la empresa. Me quedé parado allí, con la fiambrera pesando en mis manos. De vuelta en el coche, sentí la nariz agrietarse y las lágrimas volvieron a caer. Me soné la nariz, me sequé las lágrimas y me di unas palmaditas en las mejillas. No puedo rendirme. Como presidente del Grupo Luis, ¿acaso no he pasado por situaciones mucho más difíciles? ¿Qué es un pequeño rechazo comparado con eso? El camino para conquistar a mi esposo requiere perseverancia. Saqué mi móvil. Mientras enviaba un mensaje a mi asistente para organizar las reuniones de la tarde, fui modificando mi manual del esposo perfecto. Ganar su corazón con sinceridad, tener más paciencia que el océano Pacífico. 6. En los días siguientes, le llevaba comida para cuidar su estómago a Javier. Si no la aceptaba, la dejaba en recepción, junto con una nota que decía, cómetelo caliente, cuida tu estómago. Que comiera o no era cosa suya, pero que yo se la llevara era cosa mía. La clave era la perseverancia. El viernes había una recepción empresarial. Terminé antes una reunión de altos ejecutivos y fui directamente con mi asistente. Los demás pensaban que iba a ampliar mi red de contactos, pero nadie sabía que mi verdadera misión era vigilarlo todo el tiempo. Proteger a mi preciado Javier, y también, desconfiaba un poco de las intenciones de Julián. Siempre sentía que me miraba con una actitud extraña. En cuanto Javier entró, fue rodeado por un grupo de personas que le ofrecían copas. Lo vi beber una tras otra y me entró una gran preocupación. Con su estómago delicado, no podía beber tanto. Me acerqué rápidamente. ¿Sus copas? Las bebo yo. Seguro que en ese momento mi imagen era impresionante. Bebí una copa de un trago y de reojón miré a mi esposo. Con el alcohol, sus ojos se habían enrojecido en las comisuras, era adorable. Pero no noté las miradas de los que me rodeaban, como si hubieran visto un fantasma. Este es realmente el hombre frío como el hielo que rechazó mi propuesta 99 veces. ¿No me estaré confundiendo? No sabía que el señor Luis tuviera un gemelo, el contraste es tan grande que parece otra persona. Ustedes no han visto lo más increíble. El otro día fui a su boda, después de ponerle el anillo a Javier, ¡pum! Se arrodilló en el suelo y gritó tan fuerte que dejó a todos en silencio. Todavía me parece una locura cuando lo recuerdo. Los que escuchaban se quedaron boquiabiertos, asintiendo con la cabeza. Dios mío, esto es demasiado, ha cambiado por completo. Javier, con las orejas ardiendo por los comentarios, intentó mantener la compostura mientras se retiraba a un rincón. Justo cuando iba a seguirlo, Julián se adelantó con un tono de urgencia y desconfianza. Hermano, ¿has bebido demasiado? Déjame ayudarte a descansar, no te dejes manipular por cualquiera aquí. Sus palabras insinuaban claramente que yo intentaría aprovecharme de Javier en esa recepción. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Mi amor por Javier era puro y verdadero, no podía permitir que un mocoso lo pusiera en duda. Me lancé de nuevo hacia ellos. Aparté su mano con un movimiento y me puse delante de Javier. No te preocupes, hermanito. Mi tono era frío como el hielo, pero mi mirada era una advertencia. No tengo malas intenciones, pero no me acuses injustamente. Julián retrocedió un paso y dijo con voz resentida. Hermano, solo me preocupo por ti. Su familia es muy poderosa, ¿y si te hace daño? Vi en su rostro la preocupación genuina, no parecía fingida. Lo miré y mi tono se suavizó un poco. No le haré daño a Javier ni tocaré ni un ápice de su empresa. Mi amor por él es sincero. Mientes, gritó Julián. Solo quieres aprovechar esta unión para controlar la familia Javier y quitarle a mi hermano. Julián. Javier, apoyado en mí, con la respiración inestable, intentó mantener la calma. No digas tonterías, Luis no es así. Vuelve a casa primero, estoy bien. Julián apretó la mandíbula y me lanzó una mirada llena de rabia y desconfianza, pero finalmente se retiró de mala gana. Cuando se fue, me giré hacia Javier y lo sostuve, mi tono se volvió suave al instante. Javier, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Tienes alguna molestia? Me sentía un poco frustrado, un poco impotente, y mis ojos se enrojecieron. De verdad no te haré daño, ni tocaré tu empresa. Javier, por favor, confía en mí, ¿sí? Él se apoyó en mí, con el cuerpo completamente relajado. Lo sé. Su voz era suave y con un tono ronco por el alcohol, como un gatito maullando. ¡Qué adorable! Mi corazón se derritió al instante, toda frustración desapareció. Estoy aquí, no dejaré que nadie te haga daño. Llévame a casa. De acuerdo, vamos a casa. Seguro que mi sonrisa llegaba de una oreja a la otra. Los invitados que nos rodeaban ya estaban boquiabiertos. Los murmullos no cesaban. Alguien tocó a su compañero y con gestos intentaba decir, Dios mío, el presidente Luis no tiene nada que ver con la leyenda del hombre frío. Otros incluso sacaron sus móviles para tomar fotos discretamente. Seguro que querían publicar esta escena tan surrealista en sus redes. 7. Acompañé a Javier fuera del salón de banquetes y lo coloqué con cuidado en el asiento del copiloto. Se reclinó en el asiento, con el ceño fruncido,
parecía muy incómodo. Conduje despacio, intentando que el coche fuera lo más estable posible. Al llegar a casa, se cambió de zapatos e intentó caminar solo, pero al primer paso casi se cae. Lo sostuve rápidamente. No intentes ser valiente, apenas te tienes en pie. Dicho eso, lo levanté en brazos. Dios mío, qué ligero era. Quien lo entienda, que lo entienda. Mi esposo era suave y perfumado, completamente como un gatito. Mis orejas se pusieron rojas al instante, incluso contuve la respiración. Él se sobresaltó, abrió los ojos con confusión por un momento y luego intentó soltarse. Déjame. Incluso con la conciencia nublada, se resistía a esa intimidad que no controlaba. No te muevas, ya llegamos a la habitación. Lo calmé suavemente, caminando más despacio. Lo dejé en la cama de la habitación principal y bajé la intensidad de las luces. Fui a la cocina sigilosamente y preparé un caldo para la resaca. Cuando estuvo listo, volví con el tazón. Javier, despierta, bebe un poco de caldo antes de dormir, te sentirás mejor. Él dudó un momento, y luego abrió la boca para beber. Sorbo a sorbo, se tomó medio tazón. Vaya progreso. Por fin mi hombre de hielo había aceptado algo preparado por mí. Estuve a punto de llorar de la emoción, más feliz que si me hubiera tocado la lotería. Mi perseverancia no había sido en vano. Mi camino para conquistar a mi esposo por fin comenzaba a mostrar resultados. Cuando terminó el caldo, se acostó de nuevo y dijo con voz ronca: «Puedes salir ahora». «De acuerdo, llámame si necesitas algo». Salí de la habitación con cuidado, me senté en el sofá y me quedé allí, con el corazón rebosante de alegría. Con tal de que pudiera dormir bien, no me importaba quedarme velando una noche entera, ni siquiera un mes entero. 3 días después, Javier debía asistir a una recepción organizada por uno de sus socios comerciales. Aunque tenía que firmar un contrato importante en el extranjero, decidí acompañarlo igualmente. Después de todo, ese chico, Julián, todavía me miraba con desconfianza. No me gustaba la idea de que pudiera decir algo que complicara las cosas para Javier en la recepción, ni que algún socio aprovechara para ponerlo en un aprieto. Ahora que el presidente Javier ha hecho un buen matrimonio, ¿acaso ya no acepta ni una copa? Javier ya había bebido bastante en ese momento. Aunque su rostro no lo demostraba, sus pasos ya eran un poco vacilantes. «Don Leonardo, ¿qué dice usted? En este negocio, todavía estamos en sus manos». Julián no pudo terminar la frase porque uno de los acompañantes de Leonardo lo apartó de un empujón. «Si el presidente Javier acepta beber esta copa, reduciré mi margen de beneficio otro 3%. Javier bebió la copa y ya había llegado a su límite. Se sentó en el sofá en silencio. Mientras tanto, Leonardo, con sus pequeños ojos astutos, se acercó y puso su mano grasienta sobre el muslo de Javier. «En esa copa que acabas de beber, le puse algo especial, un producto importado». Esta noche, Julián, que también había bebido bastante, estaba medio dormido en un rincón. Cuando yo llegué, el cerdo grasiento de Leonardo ya había desabrochado un botón de la camisa de Javier. Le propiné un puñetazo que casi lo mando a ver a sus antepasados. Si no me hubieran sujetado, lo habría dejado hecho una masa irreconocible incluso para su propia madre. Atreverse a poner sus ojos en lo que es mío, ya verás cómo terminas arruinado. Ese muchacho, Julián, delante de mí se comportaba como un perro guardián, pero cuando las cosas se pusieron serias, no sirvió para nada. 9. Cuando llegamos a casa, llevé a Javier en brazos hasta la habitación principal. Justo cuando iba al baño a buscar una toalla tibia para limpiarle el rostro, de repente me agarró la muñeca. Tenía la mirada perdida, medio inconsciente, murmurando cosas que no entendía. Al momento siguiente, se acercó a mí, deslizándose desde mi muñeca. Apoyó su cabeza directamente en mi cuello. «¿Fresco? ¡Qué bien!», murmuró confusamente, rozando mi cuello con la nariz. Su respiración ardía. Todo mi cuerpo se tensó y mis orejas se pusieron tan rojas que casi sangraban. La felicidad llegó tan de repente que no supe cómo reaccionar. Antes de que pudiera hacer nada, sus manos comenzaron a moverse sin control. Me tocaban por todas partes, como si estuvieran encendiendo fuego en todo mi cuerpo. Javier, no toques así». Me asusté. Quería apartarlo, pero tenía miedo de hacerle daño, así que me quedé paralizado, dejando que hiciera lo que quisiera. Pero él, como si hubiera encontrado el tesoro perfecto para refrescarse, no me soltaba. Al contrario, se acurrucaba aún más entre mis brazos. Y seguía murmurando fresquito, «qué bien». No era que estuviera enfermo, me estaba provocando. Tomé una decisión. Tenía que refrescarlo. Una ducha fría. Lo levanté en brazos y lo llevé rápidamente al baño. «Tranquilo, una ducha fría te hará sentir mejor. Me quedo contigo». Él cooperó bastante bien, dejándose hacer. Dios mío, qué adorable es mi esposo. En cuanto lo metí en la bañera, me agarró de inmediato. «No, no te vayas». Sus ojos estaban empañados, con un tono un poco lastimero que me hizo derretir el corazón. Después de más de media hora, su temperatura corporal bajó un poco y dejó de murmurar. Nunca imaginé que cuando un hombre de hielo perdiera el control, pudiera ser tan cariñoso. Mientras admiraba su rostro dormido,
sentí un calor repentino en la nariz. ¿Qué diablos? Me toqué y salió sangre. Me había dado una hemorragia nasal. 10. Cerca del amanecer, Javier comenzó a murmurar de nuevo. Como no tenía su permiso para estar en la cama, pasé toda la noche en la alfombra junto a ella. Justo cuando iba a ajustarle las sábanas, me agarró del brazo y me atrajo hacia él. No te vayas, abrázame. Su voz era pegajosa y suplicante. Ya no pude resistirme más. Mi esposo me estaba invitando. Así que, con mucho cuidado, me subí al pie de la cama. Él se pegó a mí como un gatito, escondiendo su cabeza en mi cuello y rodeando mi cintura con sus brazos. ¡Qué bien! Se restregó contra mí, su ceño se relajó y durmió tranquilamente. Pero yo me quedé rígido como una piedra, sin atreverme a moverme ni un milímetro. Su calor, su perfume de cedro mezclado con el aroma del gel de baño, me tenían completamente perturbado. Dios mío, esto no era acompañarlo a dormir, era un suplicio. Me mantuve firme hasta que amaneció. Finalmente, él despertó. Cuando vio la posición en la que estábamos, sus orejas se enrojecieron de repente. Se soltó rápidamente, apartándose con la mirada esquiva. ¿Tú, qué haces en mi cama? Ajá. Levanté la cabeza, pero mis orejas estaban rojas, y me sentía un poco tímido. Era la primera vez que dormía con mi esposo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te preparo unas gachas? Él no dijo nada, solo desvió la mirada. Me levanté y le preparé un vaso de agua tibia. Bebe un poco de agua, te aliviará la garganta. Tomó el vaso y bebió un sorbo. En voz baja, dijo, gracias. ¿Me dio las gracias? De nada. Sonreí como un tonto. Quédate tranquilo, voy a preparar gachas de mijo con dátiles. Esta vez, no lo rechazó. Preparé las gachas, las llevé a su cama y se las di de comer. Abrió la boca obedientemente y dio un par de sorbos, incluso hizo un pequeño de aprobación. La luz del sol nos envolvía, cálida y acogedora. Mi corazón estaba dulce como la miel. Mi perseverancia, por fin, había dado sus frutos. 11. A partir de aquel día, la actitud de Javier hacia mí se suavizó bastante. Aceptaba la comida que le llevaba. A veces incluso nos sentábamos juntos a leer o a trabajar en asuntos de la empresa. Estos pequeños cambios me hacían tan feliz como un niño que roba un caramelo. La actitud de Julián hacia mí también mejoró un poco. Aunque todavía no se dirigía mucho a mí, al menos ya no me miraba con esos ojos llenos de veneno y rencor, ni me atacaba en cada oportunidad. Incluso a veces, se unía a mí para preocuparse por la salud de Javier. Pero el destino no estaba de mi lado. Mi periodo de celo llegó sin previo aviso. En medio de la noche, un calor abrasador subió por mi espina dorsal. Mi cuerpo se debilitó y mi mente se nubló. Mi instinto de alfa gritaba dentro de mí. Quería acercarme a ese aroma que me daba tranquilidad. Me levanté del sofá con esfuerzo, tambaleándome hasta la habitación secundaria. Cerré la puerta con llave. No podía buscar a Javier. Si me viera fuera de control, seguro que me rechazaría. Me escondí bajo las sábanas, mordiendo la almohada con fuerza, obligándome a mantener la calma. El sudor empapaba mi pijama, pegajoso e incómodo. Recordé la mano fresca de Javier, su aroma limpio a cedro. El ardor aumentaba, pero al mismo tiempo me calmaba. Aguanta, Luis, tú puedes. Me animé mirando al techo, pero las lágrimas cayeron sin control. Esa maldita tendencia heredada a llorar sin motivo se manifestaba en el peor momento. Así resistí, desde la medianoche hasta el amanecer. El ardor no solo no disminuyó, sino que se intensificó. Mi vista comenzó a nublarse. Mi mente se volvió cada vez más confusa. Me levanté a duras penas, tambaleándome hasta el lavadero. Allí vi su camisa del día anterior colgada en el perchero. La agarré y hundí mi rostro en ella, inhalando profundamente. El aroma de Javier, limpio y refrescante, alejó la mayor parte del ardor. Me sentí tan bien que todo mi cuerpo se relajó. Pero antes de que pudiera disfrutarlo unos segundos más, una oleada de mareo me embistió. Todo se oscureció y escuché un pom al chocar contra el marco de la puerta del lavadero. Perdí el conocimiento por completo. Antes de desmayarme, solo un pensamiento cruzó por mi mente. Ya está, ahora seguro que Javier me rechaza. Me desmayé con la ropa de mi esposo. Cuando desperté, estaba en la cama de la habitación secundaria. En mi frente había una toalla fría. A mi lado, alguien pasaba las páginas de una revista. Giré la cabeza con dificultad. Vi a Javier sentado en una silla junto a la cama, con una revista financiera en las manos. Javier. Mi garganta estaba seca y me dolía al hablar. Él levantó la vista y dejó la revista. ¿Despertaste? ¿Cómo te sientes? Su tono era neutro, pero sin la frialdad de antes. Mi corazón se encogió y quise cubrirme con la sábana. Eso no es nada, no te preocupes, cállate. Me interrumpió, se levantó, me sirvió un vaso de agua tibia y me lo ofreció. Bebe primero. Tomé el vaso obedientemente y bebí a sorbos. Anoche, ¿por qué no me llamaste? Hizo una pausa, eligiendo las palabras. Mi cuerpo se tensó y las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Tenía miedo de que me rechazaras. Los alfa en celo dan asco. El periodo de celo realmente hace vulnerables a los alfa. Las lágrimas cayeron como una cascada,
sollozando sin control. Javier guardó silencio por unos segundos y luego me dio unas palmaditas en el hombro. Su gesto era torpe, nunca había consolado a nadie así. No es así. Su voz era suave, pero tranquilizadora. No das asco. Levanté la cabeza para mirarlo. Él desvió la mirada, con la oreja ligeramente sonrojada. Ya pedí que viniera un médico. Llegará pronto. Dicho esto, se levantó para irse. Javier, lo llamé de inmediato. ¿No te disgustó? Sus ojos brillaron con algo indescifrable, pero no dijo nada. Salió de la habitación y cerró suavemente la puerta. Me quedé en la cama, tocando la toalla en mi frente, con el corazón lleno de dulzura. No dijo que le disgustaba, y me cuidó. 12. Después de mi periodo de celo, el ambiente en casa se volvió dulce como la miel. Justo cuando le entregaba un vaso de leche tibia a Javier, sonó el timbre. Eran los padres de Javier. Ambos tenían una expresión preocupada, y nada más entrar, agarraron a Javier del brazo preguntando: «Javier, ¿qué pasó con Julián? Los médicos dijeron que tiene intoxicación por alcohol, el estómago le quedó dañado». Javier y yo nos miramos, ambos sorprendidos por la noticia. En los últimos días no habíamos visto mucho a Julián. Yo pensaba que el chico se había reformado y estaba buscando el amor verdadero, pero resultó que estaba haciendo de las suyas a escondidas. No lo sé, en estos días no he tenido mucho contacto con él. Solo sé que ha estado muy ocupado con los proyectos de la empresa. Javier frunció el ceño, con un tono que no ocultaba su preocupación. La madre de Javier, con los ojos enrojecidos por la angustia, dijo: «Ha estado yendo a copas todos los días, no hay quien lo detenga». De repente lo entendí. Después de todo, su tolerancia al alcohol era de 3 copas como mucho, mientras que yo podía beber 1000 sin inmutarme. El padre de Javier suspiró. «Dice que quiere hacerte sentir orgulloso. Esta mañana ingresó en el hospital por intoxicación alcohólica, y todavía te estaba llamando». La madre de Javier tomó a su hijo mayor suplicándole: «Javier, ve a verlo. No sé qué ha pasado entre ustedes, pero es tu hermano. Vayamos». Como la figura de autoridad en la vida de ese muchacho, quería mostrar mi preocupación por él. Seguro que si Javier veía que me preocupaba por Julián, le gustaría un poco más. En la habitación del hospital, Julián estaba pálido como un muñeco de porcelana. Al ver a Javier, intentó incorporarse de inmediato, con sus ojos llenos de una esperanza que no podía ocultar. «Sal primero». Javier habló con voz tranquila. Entendí al instante. Era momento de dejarles espacio para estar solos. Así que, mirando a mi esposo a cada paso, salí de la habitación con toda la resignación del mundo. Pero en lugar de alejarme, pegué mi oreja a la puerta, intentando escuchar lo que decían dentro. Pero el hospital tenía un aislamiento acústico tan bueno que no se oía ni un solo sonido. Los médicos y enfermeras que pasaban me miraban con curiosidad. Un hombre de casi 2 metros, retorcido como un pretzel contra la puerta. Mi imagen debía ser más bien extraña y ridícula. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente Javier salió. Me hizo un gesto con la mano: «Entra». Cuando entré en la habitación, los ojos con los que Julián me miró ya no tenían el rencor de antes, sino más bien algo parecido a la sumisión. Me miró y dijo suavemente: «Hermano». Julián me llamó hermano. Me quedé completamente atónito. Aunque por dentro estaba en shock, mantuve la compostura. Entonces Javier intervino: «Luis estará tan feliz como yo de tenerte como hermano». Me sorprendió aún más, pero esta vez por dentro estaba eufórico. Mi esposo es increíble. Solo mi esposo podía poner en su lugar a ese chico en solo unos minutos. Me recuperé y le respondí a Julián: «Hermano». Justo cuando dije eso, los dedos fríos de Javier rozaron mi mano. Sus dedos se engancharon con los míos, con una tímida tentativa. La sensación fue como una descarga eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Me quedé completamente paralizado. Él me había tomado la mano. No era por el alcohol, sino completamente consciente. Sentí un calor en la nariz, otra vez la hemorragia. Me la limpié apresuradamente. Julián, al verme, no pudo evitar que sus labios se torcieran en una mueca. 13. El camino para convertirme en el esposo perfecto era largo y difícil, pero por suerte, ya había dado pasos importantes. Durante el día, era el presidente del grupo Luis, un hombre que dirigía su imperio con mano firme. Por la noche, era el compañero atento que giraba alrededor de Javier. Así es, soy el caballero todoterreno y el esposo súper entregado de Javier. En estos días he llorado muy poco. Mi fuerza de voluntad está al máximo. Cada día termino mi trabajo en el grupo Luis antes de lo previsto y me pongo a buscar recetas que cuiden su estómago. Preparo todo tipo de platos para Javier. De vez en cuando, si la empresa de Javier tiene algún problema, pido discretamente a mi asistente que le preste ayuda de manera indirecta. Así protejo su orgullo y al mismo tiempo le ayudo a salir adelante. Ver cómo el negocio de mi esposo prospera me llena de alegría. Eso es lo que significa ser un esposo de alto nivel. Por la noche, él se recuesta en el sofá para revisar documentos. Yo me siento a su lado. Tengo a mano fruta cortada. ¿Está bien así? ¿No aprieto demasiado? Las piernas de mi esposo son tan delgadas, los músculos están perfectamente marcados, son suaves y tersos.
Le pregunto mientras masajeo. Le llevo un trozo de fresa a la boca. Las fresas de hoy están muy dulces, pruébalas. La luz de la luna nos envuelve, cálida y serena. Luis, gracias por tu esfuerzo. Levanta la cabeza, con una mirada llena de ternura. No es ningún esfuerzo. Tomo su mano y beso su dorso. La mano de mi esposo es fina, suave, perfumada. Cuidarte me hace muy feliz, mi amor. Sus orejas se sonrojaron al instante, incluso su mandíbula se tiñó de rosa. Apartó la cara con timidez. Mi amor. La última palabra tembló y se deslizó en mis oídos. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo, incluso contuve la respiración. Era la primera vez que me llamaba mi amor. Esa palabra, con su tono tímido, dio vueltas alrededor de mi corazón, endulzándolo hasta hacerme temblar. Mi amor, probemos, hacerlo. Probemos fue como una chispa que cayó sobre un montón de leña seca. Encendió inmediatamente el fuego ardiente en mi cuerpo. Eso no era una sugerencia, era un anzuelo que me incitaba a caer. Mi nuez subió y bajó, y antes de que pudiera pronunciar mi respuesta ardiente, sentí un calor en la nariz. Una gota de sangre tibia comenzó a escurrir por mi fosa nasal. Maldición, pensé para mis adentros. ¡Qué poca vergüenza! Que la invitación de mi esposo me hiciera sangrar por la nariz, qué bochorno. Javier se quedó atónito, pero luego, al ver la sangre en mi nariz, soltó una pequeña risa. Pero ese pequeño incidente no detuvo el calor en mi corazón. Me limpié la sangre con desdén y lo miré con los ojos ardiendo. ¿Cómo podría un hombre decir que no? Más aún, cuando era mi esposo quien me ofrecía su ternura. 14. Pero los días felices no duraron mucho. Javier comenzó a sentirse mal. Por las mañanas sentía náuseas, no soportaba los olores grasientos y tenía mucho sueño. Yo estaba muy preocupado, llamaba constantemente a los médicos para preguntar. Fue Javier quien sacó un test de embarazo que había guardado. Mientras esperábamos los resultados, tenía las manos sudorosas y no paraba de caminar de un lado a otro. 2 líneas. Javier salió con el test en la mano, con las orejas rojas y la voz temblorosa. Dios mío, vamos a tener un bebé. Me llené de alegría al instante, y las lágrimas comenzaron a caer. Lo abracé con fuerza, pero luego lo solté de inmediato, temiendo hacerle daño. Voy a pedir cita con los mejores médicos. Los días siguientes, me convertí en su enfermero de tiempo completo. Hacía todas las tareas de la casa, cambiaba el menú todos los días, trabajaba desde casa en la medida de lo posible y no me separaba de él ni un momento. Javier seguía siendo frío como siempre, pero comía obedientemente lo que yo preparaba. Y antes de dormir, me dejaba acariciar su vientre suavemente. Meses después, Javier fue llevado a la sala de partos. Yo esperaba fuera con el corazón en un puño. Caminaba de un lado a otro hasta casi desgastar la suela de mis zapatos. En cuanto la puerta de la sala de partos se abrió, el hilo de mi mente se rompió. Casi por instinto, salí disparado con un ¡buah! Julián, que también esperaba, ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Lo empujé tan fuerte que casi lo tiro al suelo. Cuando vi a Javier, que salía en camilla, tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos, ya no pude contener mis emociones. Solté un fuerte llanto. El llanto fue tan fuerte y agudo que hizo vibrar todo el pasillo. La enfermera, al verme, me detuvo rápidamente con la mano. Señor, cálmese. La persona que acaba de dar a luz está muy débil y necesita tranquilidad. Su tono era un poco desesperado, pero a la vez trataba de calmarme. Cuando la camilla llegó a la puerta de la habitación, mis piernas flaquearon y caí de rodillas junto a la cama con un pom. Tomé con ambas manos la mano fría de Javier. Las lágrimas, mezcladas con mocos, caían sin control sobre mi rostro y mojaban la manga de su camisa. Javier, lo siento, es todo mi culpa, te he hecho sufrir tanto. Entre sollozos, apenas podía hablar con coherencia. Cuando llegue a casa, me castraré. No volveré a tocarte nunca más. En ese momento, una enfermera trajo un bulto bien envuelto en una manta. Señor, felicidades, es una niña muy sana, blanca y tierna, es muy hermosa. Pero yo no tenía atención para eso. Más que el bebé, mi Javier era quien más me preocupaba. Parece que el llanto lo molestó. Con dificultad, abrió un poco los ojos y levantó débilmente la mano. No, llores. Su voz estaba tan ronca que apenas se entendía, pero tenía un tono tranquilizador. Al oírlo, lloré aún más fuerte. Entre sollozos, le prometí, no más hijos, nunca más. Solo tendremos esta niña. Final. El tiempo pasó y la pequeña Luciana, nuestra hija, cumplió 1 año. En este año, me he convertido por completo en un amo de casa y un padre entregado. Todos los días, sin falta, me levanto a las 5 de la mañana a preparar el desayuno. Tengo que cuidar el estómago de Javier. Y también preparar el puré de cereales para Luciana. Estoy tan ocupado que apenas tengo tiempo para descansar, pero lo hago con gusto. Aquel que una vez dirigió un imperio de miles de millones, el temido jefe de carácter frío, ahora está dando vueltas por la cocina con un delantal de osito. Cuando mi asistente vino a informarme, se sorprendió mucho. Ahora soy un hombre con familia, no como ustedes que no tienen esposa. Mira,
A mi Javier y a Luciana les encantan las tortillas que preparo. Javier se ha vuelto mucho más suave en su carácter. Ya no es esa montaña de hielo que mantenía a todos a distancia. A veces se apoya en el marco de la puerta de la cocina y me observa mientras trabajo. En sus ojos hay una ternura imposible de ocultar. Luciana heredó su aspecto sereno y frío, pero, paradójicamente, está muy apegada a mí. Cada vez que voy a la oficina a atender algún asunto, la pequeña se aferra a mi pantalón. Con su boquita fruncida, las lágrimas caen como cuentas de un collar. Luciana, pórtate bien, papi vuelve a jugar contigo por la noche. Me agacho para consolarla. Javier se acerca, da unas palmaditas suaves en la espalda de la pequeña. No molestes, deja que papi vaya a trabajar. La pequeña, con gesto de enfado, se refugia en sus brazos, pero no deja de mirarme con sus ojitos brillosos. Mi corazón se derrite por completo. No puedo evitar darle un beso en la mejilla a cada uno de los dos, y luego me voy, mirando atrás a cada paso. Las tardes de fin de semana, la luz del sol entra a raudales por los ventanales, llenando la sala de calidez. Me recuesto en el sofá, Javier se acurruca a mi lado, y Luciana se acuesta entre nosotros dos, jugando con una sonaja. Mi amor, mira qué parecida es Luciana a ti. Le acaricio suavemente el cabello. Javier ríe suavemente, con un tono un poco bromista. Los ojos son como los tuyos, y también ha heredado esa tendencia tuya a llorar por todo. ¿Qué va? Intento rebatirle, pero de nuevo siento mis ojos humedecerse. La risa de los tres resuena en la luz cálida de la tarde. Epílogo 1. La perspectiva de Javier. Cuando llegó la noticia de que la familia Luis y la familia Javier iban a unirse en matrimonio, yo estaba en medio de gestionar la crisis financiera que estaba a punto de quebrar nuestra empresa. Mi padre se acercó a mí frotándose las manos, con un tono suplicante en la voz. Javier, solo la familia Luis puede ayudarnos a salir de esta. Para mí, este matrimonio no era más que un intercambio de intereses. La familia Javier recibía el capital necesario, y yo obtenía el título de esposo del presidente del grupo Luis. En cuanto al tal Luis, solo pensaba que era un hijo de familia rica, malcriado y obsesivo. En el momento de intercambiar los anillos, sus dedos temblaban ligeramente. Justo cuando iba a retirar mi mano, escuché un pom. Se había arrodillado en el suelo. Con una voz fuerte y sincera, exclamó: Javier, desde hoy eres mi cielo, mi tierra, lo más preciado de mi corazón, te cuidaré como te mereces. Hubo un silencio absoluto en el salón. Me quedé paralizado, con una vergüenza inmensa, deseando que la tierra me tragara. Era una persona tan apasionada que me desconcertaba, incluso me parecía un poco ridículo. Después de la ceremonia, escapé hacia el camerino. Apenas me había sentado cuando la puerta se abrió ligeramente y asomó una cabeza peluda. Era Luis. Llevaba una botella de agua mineral a temperatura ambiente, y sus orejas estaban rojas como camarones cocidos. Venía a traerte agua. Después de la ceremonia debes tener sed. Fruncí el ceño y rechacé con un tono frío y seco. No es necesario. Su mirada se apagó al instante, como la de un perrito al que le han echado agua fría. Murmuró lo siento y salió corriendo. Me pareció escuchar el sonido de sus lágrimas al caer al suelo. Por alguna razón, sentí un pequeño pesar en el corazón. Al final del banquete, Julián se acercó a mí. Con sus palabras insinuaba que la familia Luis podría aprovechar para absorber nuestra empresa. Lo tranquilicé con algunas frases, pero en mi interior también estaba inquieto. En ese momento, la familia Javier dependía completamente del apoyo del grupo Luis. Justo cuando estaba preocupado, vi a Luis. Sostenía un abrigo, y su cabeza peluda asomaba detrás de una columna, con los ojos brillantes como estrellas. A la mañana siguiente, apenas salí de mi habitación, lo vi correr hacia mí con un tazón humeante de gachas. Javier, ya estás despierto. Te preparé estas gachas para cuidar tu estómago. Busqué la receta especialmente, seguro que te encantarán. Sabía que yo tenía problemas estomacales, pero ni mi propio padre recordaba mis restricciones alimenticias. Él, en cambio, las conocía. No es necesario, desayunaré en la oficina. Su mano se quedó suspendida en el aire, y la luz en sus ojos se apagó por completo. No miré atrás, salí directamente. Al cerrar la puerta, escuché su respiración contenida. En ese momento, pensé que tal vez estaba siendo demasiado duro con él. En los días siguientes, me traía comida todos los días. Si no la aceptaba, la dejaba en recepción. Los empleados de la empresa comentaban entre ellos. Decían que Luis había cambiado por completo, que el antiguo jefe frío se había convertido en un esposo obsesionado. Al escuchar esos comentarios, el hielo en mi corazón comenzó a resquebrajarse poco a poco. En una recepción empresarial, me rodearon para ofrecerme copas. No pude rechazarlas ni escapar. Sentía un dolor punzante en el estómago. Él apareció. Sus copas, las bebo yo. Bebió una tras otra, sin dejar de mirarme con sus ojos fijos, con una mezcla de obstinación y deseo de protegerme. A mi alrededor, los murmullos se hacían más intensos. Sentí mis orejas arder. Al ver su rostro sonrojado por el alcohol, sentí por primera vez una sensación de que alguien me protege.
Aquella vez que me drogaron, entre la niebla de mi conciencia, lo vi correr hacia mí y abrazarme. Su aroma a cedro me dio tranquilidad. A la mañana siguiente, al despertar, lo vi a mi lado en la cama, con un aspecto tímido y torpe, sin atreverse a moverse. Parecía una esposita en su noche de bodas. La verdad es que era bastante adorable. La noche de su periodo de celo. Escuché un ruido sordo en el lavadero. Cuando fui a ver, estaba tirado en el suelo, aferrado a mi camisa. Y no muy lejos, estaban mis calzoncillos recién cambiados. Sentí que mi cerebro explotaba. ¿No dicen que los alfa pierden el control en su periodo? ¿Por qué él era diferente? Lo llevé a su habitación y le puse una toalla fría en la frente. Cuando despertó, me preguntó con voz ronca, ¿no te disgusto? Parecía tener mucho miedo de que lo rechazara. Le di unas torpes palmaditas en el hombro y le dije, no das asco. Después, nos fuimos acercando poco a poco. Bajo la luz de la luna, besó mi mano. Con las orejas rojas, me llamó mi amor. Yo le respondí en voz baja, mi amor. Y lo hice de corazón. Cuando supe que estaba embarazada, volvió a llorar. ¿Cómo puede llorar tanto un hombre tan grande? Parece que nunca se le acaban las lágrimas. El día del parto. Estaba tan débil que apenas podía mantenerme consciente. Cuando abrí los ojos, lo vi arrodillado junto a la cama, llorando desconsoladamente. Decía que se iba a castrar para no volver a tocarme. En ese momento, a pesar de todo, no pude evitar sonreír internamente. Mejor que no se castre, que la verdad es bastante agradable. El tiempo pasó, y Luciana cumplió 1 año. Luciana tiene un carácter tranquilo, pero heredó una habilidad especial de su padre: llorar. Ante cualquier contrariedad, se pone a llorar. Las lágrimas caen como cuentas de un collar que se rompe, sin parar. Llego a preguntarme si esta tendencia a llorar puede heredarse. Lo bueno es que la pequeña es muy lista. Sabe a quién recurrir, solo se encariña con Luis y quiere que él la consuele. Luis es torpe con las manos. Cuando no consigue calmarla, los dos se miran y se ponen a llorar, cada uno con más razón que el otro. Yo solo puedo abrazarlos a los dos, besar a uno y consolar al otro, con las manos llenas de trabajo y una mezcla de ternura y resignación. Epílogo 2. La perspectiva de Julián. Desde que tengo memoria, mi mundo solo ha tenido a mi hermano Javier. Mis padres estaban ocupados con los negocios, casi nunca en casa. Fue mi hermano quien me enseñó a escribir, quien se quedaba a mi lado cuando estaba enfermo, quien me daba siempre lo mejor. Él era mi apoyo, la única luz en mi infancia vacía. En aquel entonces, pensaba que quería estar con mi hermano para siempre, nunca separarnos. Luego, mi hermano creció. Ya no tenía la calidez de antes. Se volvió serio y distante. Pasaba horas y horas entre montones de documentos. Yo lo veía cada vez más cansado, pero no podía hacer nada. Solo podía aferrarme más a él, como si con eso pudiera evitar que las cosas cambiaran. Hasta que llegó la noticia del matrimonio con la familia Luis. Mis padres dijeron que la familia Luis podía ayudarnos a superar la crisis, que mi hermano debía casarse con ese tal Luis. Entré corriendo a su estudio y le supliqué mientras lo agarraba del brazo. Mi hermano solo me dio unas palmaditas suaves en la espalda, con un tono cansado pero firme. Julián, esta es la única manera. Vi la resignación en sus ojos, y mi miedo creció más y más. Supe que algo iba a cambiar. Alguien me iba a quitar a mi hermano. El día de la boda, las luces de cristal deslumbraban, pero mis ojos solo veían a mi hermano al final de la alfombra roja. Después de la ceremonia, fui a la puerta del camerino para hablar con él, pero antes de que pudiera entrar, vi a Luis acercarse. Esa actitud tan servicial me daba asco. Empecé a atacarlo en todo momento, a decirle a mi hermano cosas malas sobre él. Tenía miedo de que realmente, como yo imaginaba, se aprovechara del matrimonio para controlar la familia Javier y hacer sufrir a mi hermano. En la boda, cuando se arrodilló frente a mi hermano, me pareció ridículo y patético. Pensé que solo estaba representando un papel para ganarse la confianza de mi hermano. Pero luego, en la recepción empresarial, lo vi beber sin importarle su imagen para proteger a mi hermano. Cuando mi hermano estaba siendo acosado, lo vi lanzarse sin dudar a ponerlo a salvo. Tuve que aceptar que, tal vez, no era como yo imaginaba. Su cariño por mi hermano no era fingido, era total y sin reservas. Cuando vi a mi hermano bebiendo una copa tras otra mientras Leonardo lo acosaba, yo solo podía quedarme fuera, rodeado por la gente. Comprendí que siempre había vivido bajo la protección de mi hermano. Él siempre me había protegido a mí, pero yo no tenía la fuerza para protegerlo a él. Empecé a trabajar sin descanso, yendo a copas todos los días. Necesitaba crecer. Ya no podía seguir siendo ese niño que solo sabía aferrarse a su hermano. Cuando me internaron por intoxicación alcohólica, al despertar vi a mi hermano, y mi primer impulso fue volver a aferrarme a él. Quería que supiera que yo también podía protegerlo, que también podía ayudarlo, pero tenía miedo de que mi hermano se alejara por completo hacia Luis. Mi hermano me dijo que yo siempre sería su hermano, que pase lo que pase, siempre me querría y me protegería. Comprendí que todo mi miedo y toda mi hostilidad hacia Luis provenían de mi temor a perder la única luz en mi vida.
luego, los vi estar cada vez mejor juntos. Vi nacer a Luciana. Vi cómo Luis convertía a mi hermano en un príncipe y a Luciana en una princesa. Y finalmente, pude dejar atrás todos mis prejuicios. A partir de entonces, en este mundo había más personas que amaban a mi hermano. Epílogo 3. La vida feliz después del matrimonio. Después de que Luciana cumpliera 1 año, Luis llevó a Javier y a su hija de vuelta a la casa familiar de los Luis. Cuando el coche llegó a la entrada, vieron a los padres de Luis esperándolos en la puerta. Papá, mamá. Luis se bajó primero. Javier bajó con Luciana en brazos y saludó suavemente, papá, mamá, con las orejas ligeramente sonrojadas. Desde que se casó, aunque había visto a los padres de Luis varias veces, todavía se sentía un poco cohibido. Después de todo, en su interior, no podía evitar pensar que este matrimonio había sido la familia Luis presionando, la familia Javier aceptando por necesidad. La madre de Luis tomó la mano de Javier y, mirando a Luciana con gran cariño, dijo, «Ay, mi nieta hermosa, deja que la abuela te vea, qué guapa eres, igualita a Javier». Al entrar en la casa, Luis se apresuró a buscar juguetes para su hija. La madre de Luis llevó a Javier al sofá y le ofreció fruta sin parar. Después de charlar un rato, la madre de Luis recordó algo, fue a la biblioteca y trajo un álbum de fotos viejo. Sonriendo, lo entregó a Javier. Javier, mira cómo era Luis de pequeño, es muy divertido. Javier se quedó un momento desconcertado, luego tomó el álbum. La portada tenía un dibujo infantil y colorido. Al abrir la primera página, apareció una foto de Luis con un pañal abierto, con una sonrisa tonta y mocos colgando. Javier no pudo evitar sonreír suavemente, y sus dedos rozaron la fotografía con ternura. Luis, que había estado buscando juguetes, se acercó y al ver el álbum se sonrojó al instante, intentando quitarlo. «Mamá, ¿por qué sacaste esto? ¿Qué pasa? Deja que Javier vea lo bonito que eras de pequeño». La madre de Luis le apartó la mano, señalando una foto en particular. En la foto, Luis tenía unos 7 u 8 años, abrazado a la pierna de su padre, con la cara llena de lágrimas y los mocos casi llegándole a la boca. «Mamá», se quejó Luis con tono cariñoso. La madre de Luis sonrió y miró a Javier, con un tono cómplice. «¿Ahora te da vergüenza? ¿Quién fue el que, con mocos y lágrimas, nos suplicó que fuéramos a pedir tu mano? ¿Quién dijo que no se casaría con nadie que no fueras tú?» La mano de Javier se detuvo en el aire. «¿Qué?». Levantó la vista hacia Luis, con los ojos llenos de sorpresa. Resulta que este matrimonio que parecía un simple acuerdo comercial desde el principio había sido por el empeño de Luis. Luis, al sentirse descubierto, sintió las mejillas arder y cerró el álbum apresuradamente. «Mamá, no digas tonterías». La madre de Luis se rió con cariño, sin darle tregua a su hijo. «¿Ya conseguiste a tu esposo, ahora no dejas que se lo cuente?». Javier observaba a Luis, con su torpeza y su sonrojo. La sorpresa en sus ojos se fue transformando en una ternura profunda, y una sonrisa suave se dibujó en sus labios. Resulta que desde hacía tanto tiempo, este hombre torpe y alborotador ya lo había guardado en su corazón. Luis, al ver esa sonrisa, sintió las orejas aún más calientes. Sin pensarlo, rodeó a Javier con su brazo y escondió su rostro en su cuello, murmurando con voz apagada. «Pero Javier ya es mío ahora». Luciana, a su lado, balbuceaba sin parar. Estiró su manita regordeta para agarrar el pelo de Luis. La sala se llenó de risas y alegría, y hasta la luz del sol parecía más cálida y suave que de costumbre. Fin.